Roberto y su esposa no podían tener hijos y adoptaron a un niño de 6 años en un orfanato. El niño se parecía mucho a él, lo que levantó las sospechas de todos, y fue entonces cuando la madre del hombre confesó algo impactante. «Cariño, es idéntico a ti, es asombroso», exclamó la madre de Roberto, la señora González, durante su primer encuentro con el niño recién adoptado, Tommy. Roberto y su esposa Tatiana se enamoraron del niño tras visitar el orfanato local. Les tomó algo de tiempo, pero finalmente pudieron llevarlo a casa. Ellos habían intentado tener un hijo desde que se casaron justo después de graduarse de la universidad, pero no lo lograron. Estaban reunidos en la casa de los padres de Roberto y todo iba bien. Tommy parecía estar adaptándose muy bien a su nueva vida con ellos. Lo sé, creo que en parte es por eso que sentimos una conexión tan especial con él, pero es un poco extraño, le respondió Roberto a su madre mientras veía a Tatiana correr por el patio con Tommy y el perro de sus padres, Louki. Bueno, estaba destinado a ser, me alegro de que lo hayas adoptado, cariño, estoy muy orgullosa de ti porque algunas personas no aceptan niños grandes, continuó la señora González, dándole palmaditas en la espalda y sonriendo ante la hermosa escena en su patio trasero. Sí, bueno. Aparentemente fue adoptado cuando era un bebé, pero los padres adoptivos se acobardaron y lo devolvieron al orfanato. Es tan triste, no puedo imaginar que alguien hiciera eso, explicó a su madre. Dios mío, no puedo creer que puedas devolver a un niño. ¿Qué sabes de sus padres?, preguntó la señora González. No habían completado la adopción, por lo que se les permitió devolverlo. De lo contrario sería considerado un delito, y según el director del orfanato, la madre biológica desapareció después de entregar al bebé. Se suponía que era una adopción abierta, pero ella les dio al bebé y se fue. Intentaron llamarla cuando regresaron a Tommy, pero no pudieron comunicarse con ella, reveló Roberto, sacudiendo la cabeza, por lo difícil que había sido la vida de su hijo. Entonces me siento aún más feliz de que los tenga a ustedes en su vida, sin embargo encuentro extraño que se parezca tanto a ti, dijo la señora González, y de repente frunció el ceño. Me pregunto. ¿Qué?, preguntó Roberto mirando el rostro de su madre. No, no es nada, no te preocupes por eso, déjame ir a jugar con mi nieto también, dijo y se apresuró para unirse a Tommy y Tatiana. Roberto miró a su madre con preocupación. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué le estaba ocultando? ¿Acaso él y Tommy estaban emparentados de alguna manera? Tal vez la conexión era un pariente lejano, tendría que preguntarle más sobre eso a su madre. Ese día lo pasaron muy bien. El pequeño se durmió en el sofá, y Tatiana lo cargó y lo llevó a su auto. Roberto se quedó atrás por un segundo y miró a su madre a los ojos. Mamá. ¿Hay algo que no me estás diciendo sobre mi hijo? Necesito saber qué estás pensando, preguntó. La mujer mayor miró hacia abajo. Ay, querido, no sé mentir, respondió la señora González y respiró hondo. Mira, no estoy segura, y quiero estar equivocada. Hace años Elena vino aquí para hablar. ¿Elena, mi exnovia?, preguntó Roberto sorprendido. Sí. Unos meses después de que te fuiste, ella vino aquí y dijo que estaba embarazada. No le creí porque su barriga no era grande. Ustedes habían terminado y todo había sido muy dramático. Me dijiste que no se hablaban, y pensé que estaba mintiendo para recuperarte, así que le dije que se olvidara de nosotros, reveló. Roberto se tapó la boca con la mano. Madre, no puedo creer esto. ¿Por qué no me dijiste algo en ese momento? Ella nunca volvió, supuse que era mentira o que se había ido de la ciudad. Lo siento mucho, pero Tommy no puede ser ese niño, es imposible, comentó la señora González, esperando que sus palabras fueran ciertas. Si ella estaba embarazada justo después de que rompimos. Bueno, podría ser Tommy, tiene la edad adecuada, agregó Roberto. Elena fue la única novia de Roberto antes de Tatiana, pero se separaron cuando él entró a la universidad porque ella no quería mudarse de ciudad.
recibió algunas llamadas de ella esos años, pero él se había negado a contestar. ¿Qué vas a hacer? ¿Y si es el hijo de Elena? Preguntó la señora González. La preocupación y la culpa eran evidentes en su rostro. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por descubrir la verdad, dijo Roberto con seriedad y miró la expresión avergonzada de su madre. No te preocupes, mamá, creo que trató de decirme lo que sucedió, pero no respondí sus llamadas, ambos la rechazamos, pero vamos a hacer lo correcto ahora. Abrazó a su madre y caminó hacia su auto, donde Tatiana y su hijo lo esperaban. Esa noche le contó a su esposa sus sospechas y ella se sentó en su cama confundida. Nunca pensé, o sea, el parecido es increíble, pero asumí que podía ser una coincidencia. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella. No lo sé. No sé por dónde empezar. Supongo que el orfanato debería poder darnos más información. Quiero decir, dijeron que era una adopción abierta, murmuró Roberto inseguro. Eso es, exclamó Tatiana. Se levantó de la cama y buscó en algunas de las carpetas de su escritorio. Una de ellas contenía todo lo relacionado con Tommy, y de allí sacó su certificado de nacimiento. Aquí está. Elena Díaz, vi el nombre cuando nos dieron los papeles, pero supongo que ustedes no, dijo Tatiana. Realmente podría ser tu hijo. Dios mío. ¡Guau! Dijo Roberto mirando el nombre de su exnovia en el certificado de nacimiento de Tommy. Tiene que ser cierto, las fechas coinciden. Hagámonos una prueba de ADN para confirmarlo. Pero no me importa, de cualquier manera Tommy ya es nuestro hijo, dijo efusivamente Tatiana, sosteniendo la mano de su esposo en señal de apoyo. Claro que lo es, pero sería bueno saberlo, coincidió él. Le hicieron una prueba de ADN y confirmaron sus sospechas. Tommy era el hijo biológico de Roberto, lo que significaba que Elena no le había mentido a su madre. Cuando intentaron encontrarla, descubrieron que su exnovia había muerto en un accidente, poco después de dar a Tommy en adopción. El orfanato desconocía lo ocurrido. Afortunadamente, la prueba de ADN facilitó todo el proceso de adopción, y cuando se convirtió en un adolescente Roberto le contó todo, y se disculpó por no estar ahí para él y su madre biológica. Sin embargo, su hijo lo perdonó porque lo habían criado con tanto amor, atención y cuidado, que nunca sintió que le faltara nada en su vida. Roberto nunca dejó de maravillarse por el hecho de que había adoptado a su propio hijo. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que algunas cosas están destinadas a suceder. Fue cosa del destino que Roberto y Tatiana eligieran a Tommy sin saber quién era. No asumas que las personas están mintiendo. La señora González no debió rechazar a Elena cuando le contó sobre su embarazo. Debió confirmarlo primero y hablar con su hijo al respecto.